Hola, ¿qué tal? Es un gusto conocerlos a todos. Me llamo Fernanda y quisiera empezar primero con las diferencias que hay de países europeos con México a base del área laboral y también en cambio de cultura organizacional y funcional que tienen diferencias con México y con Europa. Bueno, primero que nada, en el ámbito cultural organizacional, en el caso de Europa, como podemos mencionar países como Francia, Alemania y entre otros países, este tipo de países son conocidos como países muy fríos, en el cual en el ámbito social y laboral. A lo que me refiero es de que nada de esto es lo mismo aquí con México de lo que nosotros vivimos laboralmente. En el caso de Europa, cuando trabajas en una empresa es muy difícil, ¿cómo decirlo? Es muy difícil en esa parte tener una parte muy organizacional y puntual ahí en ese país, a lo que no estamos acostumbrados aquí. México es conocido como uno de los países menos puntuales, honestamente, y hay varios franceses que han notado esa parte, que se han venido aquí a trabajar a Ciudad de México, lo han notado y ellos son muy puntuales, desde una hora están listos para irse inmediatamente a trabajar. Y en cosa de que aquí también no son muy respetables en las jerarquías como allá en los países europeos. Otra de las diferencias que hay entre la cultura organizacional y laboral entre Europa y México es que, por ejemplo, en algunos lados, como por ejemplo Francia, suelen ser muy puntuales. Entonces en México le cuesta tomar esa puntualidad. Normalmente a cierta hora se llega 10 minutos después. O sabes que esa persona no va a llegar a cierta hora más que conozcas que es puntual. Otra diferencia puede ser que ellos suelen ser muy educados, muy formales, y en México se suele hablar más de tú o no se tiene tanto ese respeto cuando ya conoces a esa persona. Eso podría ser también otra diferencia, y que en muchos lados de Europa se sienten muy orgullosos de su trabajo, de lo que hacen. Entonces esa podría ser una diferencia entre la cultura organizacional en Europa con México. Y en el caso de las relaciones laborales que tiene Europa con nosotros México somos muy informales, como lo había mencionado anteriormente. Somos muy informales en caso con nuestros empleados, que son contratados de manera formal e informal, de una manera coexistente, pero mayormente de todos los países de la región que estamos aquí somos muy informales. En el caso de Europa no es mucho sí es mucho tal cual, ya que ellos son muy formales con base a sindicatos muy en esta parte muy punto tal cual, y les dicen sus protecciones laborales, lo que tienen, y sus beneficios con base a su trabajo, lo que vayan haciendo. En México no mucho. Bueno, y con base a una experiencia que tuve con un amigo de mi mamá que era un alemán, le contaba algunas diferencias que tenía en Alemania que no se veía en México, y es con base a la familia. Ahora sí que le tocó una dura situación en la que su abuelita falleció y estaba en un horario de trabajo. Él pidió permiso para estar en el funeral de su abuela y no le permitió la empresa en la que trabajaba, ya que no importa si tu abuelita, tu mamá o alguien esté muerto, ahora sí que en la situación en la que estaba él, una junta muy importante, y lamentablemente sus jefes no lo permitieron, porque ahora sí que lo siento mucho, pero tienes que estar aquí trabajando y ya después te ocuparás de tus asuntos. Así, y eso sí, ahora sí como diciendo que ahora sí que en Europa les falta mucha empatía aquí en México. En México, si falleció alguien o si tuviste una situación de este cual, ellos te la respetan con mucho gusto, y ahora sí que ellos te dejan hacer ese asunto que tienes de manera tal cual, o sea, justificada y todo, y ahora sí que no hay tanto problema como en Europa.